أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Y en la primera noche habíamos hablado de que el qiyam, el levantamiento del imam al-Hussein, había sido contra la corrupción principalmente y con el objetivo de restaurar la religión del profeta Muhammad. Es decir, que desde el suceso del Saqifa hasta el mismo periodo del levantamiento del imam al-Hussein alayhi salam, el Islam se había deformado. Podríamos decir que había una deformación. Podemos también decir que había una degeneración ideológica o un inhiraf, como se dice. Es decir, que se habían cambiado las cosas, se habían dado vuelta las cosas y la imagen del Islam había sido totalmente deformada. Hay algo interesante que Ayatollah Mutahhari enumera sobre estos en Arafat, esta forma de desviación o de degeneración de lo que es realmente la ideología del Islam o la cosmovisión del Islam, y que sobre todo alcanza su límite máximo con los omeyas, para que nosotros veamos cómo se trabajó en deformar el Islam para borrar el Islam del profeta Muhammad alayhi salatu wassalamu ala alihi y convertirlo en otra cosa totalmente diferente. Una de las acciones provocadas por Muawiyah, por ejemplo, fue traer de nuevo este fanatismo étnico. Es decir, como sabemos, el profeta luchó mucho contra algunos estereotipos, contra algunas falsas ideas. Una de ellas era la superioridad del árabe sobre el no árabe. Sabemos ese hadith famoso que dice que todos los hombres son iguales que los dientes del peine, que el árabe no es superior al no árabe, que el blanco no es superior al negro, excepto por el taqwa, por la piedad. Y bueno, el profeta hizo muchas demostraciones de la sinceridad que tenía esto, teniendo compañeros de otras etnias, por ejemplo Bilal al-Habashi, Salman al-Farsi, etcétera, etcétera, incluso algunas de las esposas del profeta que pertenecían a otras etnias, y siempre dándole mucho lugar a los compañeros del profeta que eran extranjeros en aquel momento en la Meca, en Arabia o en la península árabe. Muy bien. Por ejemplo, uno de estos movimientos o de estas acciones de Muawiyah fue decir que cuando había un árabe presente, el árabe debía dirigir el rezo. Aunque quizá no era el más sabio, no importa, él debía dirigir el rezo, debía ser el imam en el rezo, y que las primeras filas también debían estar ocupadas por los árabes. ¿Esto por qué? Porque también en el reparto de Baitul Mal, en el reparto de los bienes del tesoro público, beneficiaba también a los árabes y sobre todo a los árabes que pertenecían a tribus importantes, vamos a decir, entre ellos obviamente la misma tribu de Banu Umayya. Otra de las acciones fue que prohibió la escritura de los hadices. Prohibir la escritura de los hadices, ¿qué significa? Significa, bueno, él con la excusa de que no mezclen los hadices con el Corán, que ya con el Corán bastaba, como dijo otra persona en algún momento, o hasbuna kitabullah. Lo que se intentaba es borrar otra de las grandes fuentes del conocimiento, que es la misma sunna del profeta. Pero no se quedó contento con eso, sino que también pagaba a gentes para que inventen hadices que lo que provocaban era
tener odio contra Ahlul Bayt, odio principalmente contra el Imam Ali alayhi salam. Entonces, de esa forma alejaba a las gentes de Ahlul Bayt. Fíjense una cosa, ¿no? Ahlul Bayt, tanto Ahlul Bayt como el Sagrado Corán, son estos dos tesoros que el profeta había dejado y había legado y que no se debían separar. Y sin embargo, eran tales las acciones y los dichos que se decían en los púlpitos en contra de Amirul Mu'minin, que eso provocó mucho odio y resentimiento, sobre todo en la gente del Sham, contra Ahlul Bayt y contra el Imam Ali. Un solo ejemplo de esto es una aleya del Corán, o 3 aleyas del Corán que ahora voy a leer, y que el mismo Muawiyah llegó a pagar 100.000 dirhames para que se relate que estas aleyas que voy a leer ahora hacían referencia a Amirul Mu'minin alayhi salam. Son las aleyas número 204 y 205 del Baqara. Fíjense lo que dice A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dice, hay una clase de hombre cuya conversación sobre la vida de este mundo te complace, y aun cuando pone a Dios por testigo de lo que hay en su corazón, y que es además sumamente hábil en la discusión, pero una vez que logra imponerse, va por la tierra extendiendo la corrupción y destruyendo las cosechas y la descendencia del hombre, y Dios no ama la corrupción. Esta aleya, que evidentemente no habla de Amirul Mu'minin, Muawiyah le pagó a un hombre que se llamaba Samura ben Jundab para que diga que hacía referencia a Ali ibn Abi Talib. Es decir, era tanta la propaganda en contra del Imam Ali alayhi salam que, por supuesto, en el tiempo de Yazid, muchos no dudaron en ir al ejército de Yazid y en matar al Imam el-Hussein, martirizarlo junto a su familia, por el odio que habían fomentado en sus corazones y por esta batalla ideológica que había para deformar el Islam. Otra de las cuestiones que enumera es que, bueno, Yazid hacía los pecados públicos, bebía alcohol, jugaba con los perros, hacía cosas que se diferenciaban mucho de la sunna del profeta. Y esto no es que solamente el hombre era corrupto, sino que él, siendo un dirigente, ¿no?, siendo el jalifa, quien se hacía llamar a sí mismo Amirul Mu'minin, lo que hacía es hacer una propaganda de esos actos. Cuando una persona importante, por ejemplo un gobernador, no sé, un presidente, realiza actos en público constantemente, es también para difundir esos actos. Sabemos, o ahora como los influencers que dicen, ¿no? También, cuando hacen algo, después los demás lo siguen. Entonces, esto era todo un trabajo para deformar al Islam y para tener un dominio sobre la gente. Y lo primero que había que apartar era a Ahlul Bayt. ¿Por qué? Porque Ahlul Bayt son el mismo Corán, pero vivos, que se los puede consultar, que se les puede preguntar, que se los puede escuchar y que se los puede ver cómo vivían. Entonces, hacían una deformación del Islam. Por eso, queridos hermanos, nosotros hoy mismo también tenemos algo similar en el mundo. ¿Cómo puede ser que aparezcan grupos como Daesh, por ejemplo, y que tantas personas se sumen a estos grupos? Es porque hay un trabajo ideológico, como habíamos dicho en la primera noche de esta, como habíamos dicho, Sotune Panjom, que habíamos explicado, que era la quinta columna, ¿no? Dicen en persa, ¿qué significa? El enemigo interno, quienes se infiltran dentro del Islam para pudrir todas las manzanas desde adentro, ¿no? Con una manzana podrida en el cajón. Y entonces nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que luchar en contra de eso. Nosotros realmente tenemos que ser suspicaces y entender que así como en aquella época estaban los omeyas para dividir y para desviar a los musulmanes, hoy también hay grupos, hoy también hay personas que desde dentro del Islam quieren mostrar otra imagen de lo que es el Islam. Y nosotros, como seguidores del Imam el-Hussein, como seguidores de Ahlul Bayt, tenemos que
principalmente estar despiertos, estar preparados y ver la forma de no caer en esas diferencias ideológicas que nos van a separar, como dijimos, del camino recto, del camino de Ahlul Bayt, del camino del profeta y de todos los profetas a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, principalmente, como habíamos dicho, la lucha debe ser en nuestros hogares, la lucha debe ser en nuestra comunidad, la lucha debe ser una lucha espiritual, una lucha intelectual, una lucha cultural, porque en todos esos ámbitos y en todos esos campos el enemigo también trabajó y trabajaba. Fíjense, no es que solamente Yazid envió un ejército hacia el Kufa, hacia Karbala para detener el levantamiento del imam el Hussein alayhi salam. No, había ya un trabajo de mucho antes que era ideológico, que era para deformar la verdadera cara del Islam y para que las gentes, como habíamos dicho también, por ver las acciones de estos gobernantes, pierdan la esperanza en el Islam. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, hoy traigo un hadiz muy lindo del imam Sadiq alayhi salam, que nos enseña cómo nosotros podemos luchar contra todos esos cambios, esas dudas y todo aquello que nos puede alejar del camino recto y debilitar, por supuesto, espiritualmente, intelectualmente, etcétera, que nos distraen con cosas que son externas a lo que es nuestro camino, que es el Islam, el camino de Ahlul Bayt, el camino del Imam el-Mahdi, ajallahu ta'ala farajahu sharif. El Imam Sadiq alayhi salam nombró 10 cualidades que Dios le dio a los profetas y que todos nosotros podemos tener. Y el imam mismo dice que si las ven en ustedes mismos, agradezcanle a Dios cada una de estas cualidades que vamos a nombrar. Y si no las tienen, esfuércense en poder obtenerlas y pidan a Dios. Hagan súplica y pidan a Dios. Y nos invita a todos a hacer un examen, que nosotros esta misma noche podemos hacer también este examen, de ver cuál tenemos y cuál no. Son 10, así que si tenemos las 10 nos sacamos un 10 en el examen y si no, bueno, vamos viendo en qué vamos a tener que pedir y hacer súplica. El mismo imam dijo, famtahinu anfusakum, pruébense, háganse un examen a ustedes mismos. Dice, si las tienen, digan alhamdulillah. Y si no, dice, pídanle a Dios para obtenerlas. La primera es, de estas cualidades, el tener certeza, el yaqín. Entonces, cuando la persona tiene certeza en lo que cree, porque conoce, porque no tiene ningún problema en las creencias, en la doctrina, entonces su fe es fuerte. Sabemos el yaqín que tiene niveles también. Ilmul yaqín, ainul yaqín, haqqul yaqín. El primero, para explicarlo así muy por encima, es como cuando vemos el humo, entonces decimos, hay fuego. Pero hay otro nivel que es ainul yaqín, cuando vemos el fuego, y haqqul yaqín, cuando ya lo tocamos el fuego y sabemos que quema. Entonces, esos son los niveles de certeza y nosotros tenemos que buscar el nivel más alto, que es conocer a Dios desde nuestro propio interior, fundirnos en Dios, que cada cosa que nosotros vamos a hacer sea lo que Dios mismo quiere y está feliz de que nosotros hagamos. Eso es muy importante. Pero bueno, la primera es el yaqín, la certeza. Entonces, conocer bien nuestra doctrina, nuestras creencias, es muy importante. El segundo es estar satisfecho de las mercedes de Dios. No estar distraídos por lo que no tenemos, sino que todo aquello que tenemos estamos satisfechos, estamos contentos. Por supuesto, cuando se trata de cuestiones de espiritualidad o cuestiones, digamos, que tienen que ver con lo intelectual, nosotros debemos querer más y pedirle a Dios más. Estamos hablando de las cuestiones materiales, que el ser humano no vaya detrás y pierda su vida detrás de las cosas materiales. Fíjense, Imam Hussein alayhi salam lo dejó absolutamente todo, entregó hasta
su hijo lactante en el camino de Dios. ¿Qué bienes más preciados que los propios hijos? Estamos hablando ya y la propia vida. Entonces, tener ese desapego y estar conforme con lo que Dios nos da. El tercero es el sabr, la paciencia. La paciencia que, como sabemos, es la cabeza de la fe. El creyente debe tener paciencia. Paciencia en la adoración a Dios. Paciencia contra los pecados, en no caer en los pecados. Y paciencia, lo más famoso, es ante las dificultades. Esos son los 3 niveles de paciencia según los hadices que tenemos, y el creyente debe ser muy paciente. Resistir, no caer en los pecados. Resistir aquellas pruebas que tenemos, sabiendo que Dios no nos va a probar con algo más pesado de lo que no podemos soportar, y también ser pacientes en la adoración, no aflojar. Nos pasa a todos. A veces estamos 10 puntos con el rezo. Otras veces llega la hora del salat y estamos cansados, nos cuesta, nos quedamos dormidos al fajr. No importa. El creyente cuando se cae se vuelve a levantar y continúa y tiene paciencia y cada vez progresa. Cuarto, el agradecimiento. Ser agradecidos. Agradecidos de las mercedes de Dios, agradecidos con las criaturas y sabiendo que quien agradece, ¿qué sucede con el que agradece? Dios le aumenta lo que le da. Entonces, también ser agradecidos. Quinto, la perseverancia. El creyente debe ser perseverante, también parecido a lo que dijimos antes. Debe ser perseverante, no debe aflojar nunca y hasta el último suspiro estar en el camino de Dios. En la historia de Karbala podemos experimentar también y aprender justamente de la perseverancia hasta el último momento, cuando una persona tiene un hadaf, cuando tiene un objetivo, como Abul Fazl Abbas, que hasta el último respiro va a luchar para llevar el agua. Eso es una característica del creyente. Quien no es creyente no tiene objetivos tan grandes. Quien no es creyente baja los brazos rápido, se rinde. El creyente no, el creyente siempre persevera. 6, husnu khalq, tener buen carácter. El profeta dijo que no he sido enviado sino o solamente para ser el mejor modelo de carácter, para corregirnos y enseñarnos lo mejor del akhlaq, lo mejor de la ética, del comportamiento. Entonces, tener buen carácter, que es una de las cosas también que es para hablar mucho, porque nos conduce directamente al paraíso, inshallah. 7, la generosidad. El creyente que está en el camino recto y el verdadero seguidor de Ahlul Bayt es generoso, porque no tiene miedo a la pobreza por ser generoso. Sabe que Dios siempre está respaldándolo, que Dios le va a dar más por dar y por ayudar, que el rizq viene de Dios, que el sustento viene de Dios. Por lo tanto, nunca se corta. Entonces, él también es generoso y disfruta de ser generoso. 8, el pudor, ser pudorosos. No es solamente para las mujeres el pudor, ¿eh? El pudor también es para los hombres. El pudor es un comportamiento. Podemos decir también los celos que son una característica del creyente también. Celos por su familia, por el honor de su familia, por su propio honor. Esta es otra de las características. 9, la valentía. Sobre la valentía podemos decir muchas cosas, porque a veces se ve la valentía como, bueno, una característica de alguien, por ejemplo, que va a pelear en un campo de batalla, que ahí se prueba la valentía. No, tenemos un montón de hadices que hablan sobre la valentía, y la valentía no se da solamente en los campos de batalla. Incluso puede ser una persona, la valentía es el equilibrio entre, y es una de las características grandes de los creyentes, la valentía, es el equilibrio justo entre ser opresor y, digamos, brutal, y ser cobarde. Es el equilibrio justo. Por eso es de
las virtudes en el akhlaq en la persona. Y la valentía se da en muchos campos. Por ejemplo, la valentía no solamente se da con una espada en la mano. Hay gente que ha levantado una espada y ha sido muy cruel. Tenemos en la historia del Islam cuántas personas. Khalid ibn Walid, por ejemplo, que asesina, en una historia muy famosa, asesinó, por ejemplo, a uno de los líderes del Qabilé, como era, de la tribu esta de Banu Tamim, y después mandó a violar a todas las mujeres y a hacer muchos crímenes. Esas son cosas que, digamos, en la historia del Islam tenemos. Y no es valentía eso. Esas personas que desenvainan la espada de esa manera son personas que están totalmente desequilibradas. Como personas que van a ser cobardes, el creyente no es cobarde. Ahora, ¿la valentía solo se da con la espada? No, para nada. Tenemos muchos hadices que hablan de la valentía, por ejemplo, en la obediencia, ser valiente y obedecer hasta el último suspiro a Dios Todopoderoso. La valentía en la veracidad, decir la verdad aunque sea en contra nuestra. También en la generosidad, ser valiente y no tener miedo de dar, sabiendo que Dios nos va a dar. Y así, bueno, tenemos muchas otras formas de valentía o campos en los que podemos probar nuestra verdadera valentía. Y por último, la caballerosidad, el buen trato. Estas son características que, si nosotros las tenemos, tenemos las mismas características de los profetas. Entonces, si hacemos un examen y nos autoevaluamos, algunas seguramente las tendremos y en otras tendremos que trabajar más. Pero, ¿qué tiene que ver con la charla de esta noche esto? Tiene que ver con que justamente el imam el-Hussein alayhi salam dio la vida para que nosotros nos reformemos y volvamos al Islam del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam ala alihi. Por lo tanto, todas estas enseñanzas morales que tenemos de Ahlul Bayt son el camino para hacer honor a la sangre derramada por el Hussein. Si nosotros mismos no cambiamos y no nos corregimos y no embellecemos nuestra alma y no embellecemos nuestro ser con estos consejos de Ahlul Bayt y tomando como modelo a Ahlul Bayt, entonces no estamos siguiendo el modelo correcto y no estamos cumpliendo tampoco. Piensen, Imam Hussein alayhi salam lo dio todo justamente para reformar esa imagen del Islam que había sido desfigurada. Y la única forma que hay de corregir la imagen del Islam es ser buenos representantes del Islam, buenos musulmanes. Y la fuente para poder ser buenos musulmanes es justamente seguir este tipo de consejos morales, inshallah, y trabajar mucho en nuestra alma. Por hoy hemos hablado bastante, inshallah. Dentro de 2 noches, si Dios quiere, la noche del sábado, nos volvemos a encontrar conmigo. Mañana hay programa también. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.